Muy bien. Buenos días a todos. Hoy están todos juntitos, uno, dos. Vamos a decir uno más grande. Muy bien. Esta mañana quiero hablar un poquito sobre la fe de nuevo. Yo sé que siempre hablamos de la fe, pero ayer yo recibí una palabra que cuando hay palabras así que de pronto te llegan y te gustan y nuevamente dices, pero capaz que yo he visto la fe o estoy tratando de entender la fe y no entiendo mucho la fe todavía, o necesito hacer algo para entender la fe. Porque como yo personalmente me considero una persona muy religiosa, me crié en medio del Evangelio y me crié obviamente en medio de la religiosidad, o sea, el religioso tiene la capacidad de estar en una reunión, ¿tá? Oír una predicación, pero no aplicar la predicación. O sea, el religioso va muchos devocionales, por ejemplo. Puede estar en todos los devocionales, pero cuando tiene que tomar decisiones, no los va a tomar de acuerdo a lo que está oyendo, porque es religioso, o sea, su mente está centrada en lo que él piensa que es la verdad. Entonces, en mi caso personal, mi lucha constante es esa, o sea, mi lucha constante es con cómo yo interpreto la fe. Y como yo soy religioso, me interpreto a través de mi religiosidad, ya a través de lo que yo ya entendía que era la fe. Puedo escuchar mis predicaciones sobre la fe, ya, pero cuando yo tengo que tomar una decisión, la tomo en base a lo que yo siempre creí que era la fe. Y a veces Dios quiere enseñarnos lo que realmente es la fe. Creo que el gran impedimento es la religiosidad, ¿no? Una de las cosas que yo aprendí en Jocún hace mucho tiempo, que nosotros no podemos vivir de la fe. ¿Ya? El cristiano no vive de la fe, sino que vive por fe. ¿Ya? Mucha gente vive de la fe. Y yo le digo, si tú estás en Jocún, por ejemplo, y no tienes clara tu vida, no tienes claro tu enfoque, tú vas a estar viviendo de la fe. Y tú no vas a ser edificado, no vas a construir nada, no vas a crecer. Uno no puede vivir de la fe. ¿Ya? No es una vida mística, no es una vida de que van a caer las cosas del cielo y te van a llegar. No es que vos te vas a poner a orar, como cuenta en la historia de la iglesia, y la abuelita va a tocar la puerta de tu casa y te va a traer un paquete con la mercadería que necesitas. Eso puede suceder, y eso sucede. Pero eso es la excepción, no es la regla. ¿Me explico? Entonces, en Jocún, por ejemplo, nosotros decimos, cuando vos no aportás, siempre habrá otro que va a estar aportando por ti, para poder alimentarse. ¿Ya? Eso es vivir de la fe de otros, no de tu propia fe. Y eso es feísimo. ¿Ya? El concepto que yo siempre aprendí fue que nosotros debemos vivir por fe. Por fe. Esa palabra por y de marcaba toda la diferencia. Entonces, yo vivo por fe, yo tengo fe que va a suceder tal cosa y yo tengo mi propia fe. Sin embargo, nunca me detuve a pensar que nosotros construimos en base a la fe. O sea, la vida se construye en base a la fe. No es una cosa religiosa, o sea, por ejemplo, nosotros no podemos construir nuestra vida en la iglesia, porque la iglesia se va a adorar. La vida se construye en el trabajo, la vida se construye en casa. ¿Me explico? La vida se construye en el hacer, no en la iglesia, no escuchando el mensaje, no adorando al Señor, no levantando las manos santas diciendo Señor, santo, santo, santo. Sí, o sea, eso es obvio que adoramos y en nuestra vida. Pero vos no podés pasar toda tu vida levantando tu mano y diciendo santo, santo, santo. Entonces nosotros construimos nuestra vida a través de la fe. Somos constructores de la fe que creemos. Por ejemplo, si yo te digo aquí, tú tienes que creer, tú tienes que amar al Señor, tú tienes que ver algo en mí práctico, ya, que demuestre que lo que yo creo es la verdad. ¿Me explico? O sea, yo recuerdo que yo estaba con un amigo, no éramos cristianos, y estábamos tomando, estábamos borrachos, embriagados, y él me mira y me dice, yo soy cristiano, y quiero decirte que Jesús te ama y que quiere cambiar tu vida.
Y estábamos borrachos, tomando. Y yo lo quedé mirando y me empecé a reír. Y yo le dije, vos me venís a predicar a mí. ¿Cómo que vos me vas a predicar a mí de que Jesús me ama y de que estaba en la misma condición en la cual estaba yo? O sea, su predicación para mí pesó menos que una papa frita. Bueno, una papa frita light. ¿No? Porque no puede, no se puede. O sea, yo no puedo ir a decirle, porque Dios es un Dios proveedor. Si yo estoy luchando con la provisión. ¿Me explico? O sea, no quiero ser duro, pero es la realidad. Yo me cansé de ver eso en mi familia. Por ejemplo, no, Dios es un Dios que es fiel, que nos ayuda. Y yo veía cada desgracia en el hogar. Entonces, esa fe no te sirve. Entonces, la fe se edifica. Y dentro de todo lo que nosotros hemos estado hablando durante esta semana, ¿cómo es que Dios escoge a las personas? No es que Dios está mirando a alguien y a decir, bueno, ok, ya yo lo escojo. No, siempre hay algo que Dios ve a la gente. O sea, Dios no escoge sin tener expectativa. Dios tampoco es mago, y yo lo he enseñado. Dios no es mago. Dios tiene que ver algo en ti. Y tú tienes que creer que lo que Él está viendo es la verdad. Pero si no crees lo que Él está viendo, tu fe nunca va a crecer. Dios ve algo en ti. Quiero que busques Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1 al 3. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1 al 3. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1 al 3. ¿Quién lo puede leer? Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerpo de aceite y ve y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ok, que te vaya bien, que le saques un 100. Ok, aquí tenemos... Ah, sí, pues perdón, pensé que... Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dije. Ok, entonces aquí tenemos a un Dios que escoge y un Dios también que desecha. ¿Ya? Tenemos a un Dios que levanta y a un Dios que derriba. ¿Ya? El falso concepto de Dios en el siglo XXI, a causa cierto del humanismo, es que Dios siempre debiera estar pendiente de nosotros. ¿Ya? Existe el sistema de creencia esto de que el amor de Dios ya debe ser incondicional, tolerante, paciente, ya súper hiper paciente conmigo para que Él espere que yo cambie. ¿Me explico? Es un humanismo centrado en el siglo XXI. La tolerancia de Dios, ok, Dios tiene que ser tolerante, tiene que tener paciencia porque pobrecito de mí, yo estoy tan mal, tantos problemas emocionales, tantos problemas espirituales. ¿Ya? Y uno se maneja este criterio y este criterio lleva a no crecer en la fe a muchas personas. O sea, muchas personas viven esperando no sé qué, que algún día Dios pueda transformar sus pensamientos y hacerles pensar de una manera distinta. Pero la fe no es así. Dios toma, Dios desecha, Dios manda, Dios pide que se haga las cosas. ¿Me explico? O sea, cuando Dios levanta a Jeremías, Dios le dijo: yo te puse para edificar, pero también para
para derribar. ¿Ya? ¿Cómo es que Dios nos escoge? ¿Cómo es que Dios escoge a las personas para el servicio? ¿Cómo es que Dios escoge a las personas para el trabajo? La elección de Saúl fue una mezcla. Fue una mezcla entre el deseo del pueblo y el deseo de Dios de querer levantar un rey. ¿Ya? Dios, para levantar a Saúl, levantó a una persona en acorde a lo que el pueblo quería. No es que Dios haya sido cierto y dicho, no, yo no. Era porque no era el tiempo, no era el momento. Dios tiene su tiempo y su forma de hacer las cosas. Y cuando llegó el tiempo del cumplimiento que Dios iba a levantar, el verdadero rey, la persona capacitada, cierto, lo levantó. Y ya Saúl había manifestado que no estaba capacitado para ser el rey. O sea, el plan original era que Saúl no iba a ser rey. Saúl estaba bien, cuidando la ovejita, buscando los burros del papá, ¿me explico? No es que Dios no quisiera a Saúl, pero ponerlo en una responsabilidad que Dios veía que no. Ahora, David, no es que la unción vino sobre él y ahora se transformó en superhéroe. Algo vio Dios en David. David era el niño que adoraba a Dios en el campo. David era el niño que ya peleaba con los leones. David era un hombre que tenía, aunque tenía una fe limitada, ¿me entiendes? Pero tenía su fe en Dios. O sea, tenía ciertas cualidades y ciertas características que iba, donde Dios iba a poder derramar esa unción. Y creo que todos nosotros tenemos ciertas características y cualidades, aún desde antes de convertirnos. Y esas características, esas cualidades, Dios las usa para su gloria. La fe no es mística. La fe no es magia. ¿Ya? La fe, ¿cierto?, no te lleva a convertirte en algo, ¿me entiendes?, mágico en tu vida. Dios va a usar las cosas que has vivido, por lo que has pasado, por las capacidades que has recibido, por el deseo de crecer en eso, para llevarte a la medida, a la estatura ya de lo que Dios quiere edificar en tu vida. Veamos otro ejemplo. Busca Hechos, capítulo 9, versículos 16 y 17. Hechos, capítulo 9, versículos 16 y 17. Muy bien, ¿quién lo puede leer? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Creo que me equivoqué, era 15 y 16. El Señor le dijo: Ve, porque tú me has escogido mi para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ok, entonces aquí tenemos la elección de Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era un hombre que incluso mató quizá a personas cristianas de la época. Pero Pablo tenía ciertas características que Dios vio en este hombre la capacidad de cumplir un rol protagónico dentro de la historia del cristianismo. No es que las capacidades de Pablo se desarrollaron automáticamente cuando Dios lo llamó. ¿Me explico? Habían ciertas características en él desde antes de convertirse. Yo sé que nosotros nacemos de nuevo. ¿Ya? Y el nacimiento, yo he hablado de esto también, ya el nacimiento espiritual es sumamente importante, pero ese nacimiento espiritual va tomado de la mano de tu experiencia de vida y de tus deseos de querer cambiar y de tus deseos realmente de poder ver la gloria de Dios una vez que tú naces. ¿Desde dónde va a partir Dios en tu transformación?
de las cualidades positivas que tú ya tienes. Aunque Pablo era un perseguidor, aunque Pablo, cierto, era un hombre, dice que respiraba muerte, aunque Pablo era un hombre muy religioso, aunque Pablo era un hombre que estaba siendo preparado para ser un tipo cruzado por Satanás, el diablo, ya Dios vio en él unas características de liderazgo impresionante, una capacidad de tener seguidores, una capacidad de estudiar, de buscar, de creer, porque el tipo era un tipo creyente. Estaba obviamente equivocado en su fe, ¿ya? Lo que Dios hizo al parecer el camino, le corrigió su fe, pero él era un creyente. Y esa misma pasión que Dios vio en él como perseguidor, dijo, cuando se convierta, si se convierte, esa pasión lo va a llevar a ver la gloria de Dios de una manera impresionante. ¿Me explico? O sea, cuando una persona se convierte al Señor, Dios quiere desarrollar esas capacidades, esas cualidades que Él ha puesto en ti. Nosotros no podemos esperar que la magia espiritual venga. La fe no es magia, ¿ya? La fe no es ponerse de rodillas a orar y que empiecen a suceder las cosas por ti. La fe se construye, la fe se edifica. La fe, cierto, se va levantando de acuerdo, cierto, a la medida que nosotros creemos. Recuerdo que cuando hay un retorno que está molestando un poco. Ahora no. Bueno, ahora sí. Recuerdo cuando yo me convertí al Señor. Antes de convertirme, yo tenía esta lucha en mi vida. Yo hacía cosas, pero no creía que iba a tener éxito, ¿ya? Yo trabajaba, pero tenía este concepto que no iba a tener éxito. Físicamente yo podía tener éxito. O sea, yo recuerdo que empecé a trabajar como vendedor y las primeras veces que salí a vender, porque vendía unas cosas, unas empaticaduras para motores, y las primeras veces que salí a vender yo buscaba clientes, ¿no? Y un día me senté frustrado y me puse a llorar en una esquina, en una calle, frustrado ya y peleando con Dios porque no servía, no era un buen vendedor. Sin embargo, a fin de mes, cuando se hizo el recuento, el jefe salió y dijo que el mejor vendedor de ese mes había sido yo, ¿ya? Pero yo tenía una lucha en mi corazón y era la lucha con creer que yo podía hacerlo, ¿ya? O sea, el rechazo, la inferioridad, el miedo a enfrentar gente. Yo decía, yo no puedo enfrentar gente, pero para ser vendedor hay que enfrentar personas. Yo creía que no podía enfrentarla, ¿me explico? Pero sí podía. Ahora, las ventas no me llevaron a creer, pero la liberación después me llevó a creer. ¿Me entiendes? La sanidad interior después me llevó a creer, ¿ya? Que yo sí podía. Yo nunca pensé que iba a ser líder. Yo no creía en el liderazgo. Pero antes de ser cristiano, siempre tenía gente alrededor escuchando. La gente siempre dijo, tú eres como un pensador. Y hasta el día de hoy, dentro de la iglesia, las personas me dicen, yo no sé, yo no me veo como pensador. Aparte tengo algunas neuronas que... Pero, no, tú eres un pensador, tú eres una persona cuando hablas, todo. A veces uno no ve eso, pero Dios sí lo ve. Y Dios lo desarrolla. Y Dios desarrolla ese potencial, ¿ya? Es de acuerdo a la fe. Si vos no crees, ¿ya? No vas a ser edificado, pero tienes que creer que las capacidades que Dios te da son para desarrollarlas para el reino de Dios, ¿ya? Las personas viven en torno, ¿cierto?, a lo que edifican, construyen, trabajan en base a su fe. Al final tu fe, yo insisto y siempre lo digo, no es lo que tú dices creer. La fe es lo que haces. Hay gente que dice ser cristiana, pero no lo es, ¿ya? Las grandes heridas sociales contra el cristianismo es por la gente que dice ser, pero no lo es. Y no es que la sociedad esté equivocada, sino que la sociedad ve algo en ellos que no les gusta. Y dicen, si eso es cristianismo, yo no quiero ser cristiano.
Y eso pasa conmigo y eso pasa contigo, porque tú eres cristiano. Y la gente que te ve y de pronto te dice, necesito que me hagas este trabajo, y vos decís, yo no puedo, yo no quiero, yo no estoy bien, vos no vas a ser evaluado por lo que dice que eres cristiano. Dice, si eso es cristianismo, yo no quiero ser cristiano. ¿Me explico? Entonces, la fe se edifica. Creo que busques Judas. Libro poco leído, pero versículo 22, porque no tiene capítulo, ¿no? Capítulo 1, versículo 22. No, versículo 20. 20 errores lo comete cualquiera. 1:20. Eso es para que no vean mi debilidad. No soy tipo perfecto. Ok, versículo 20. ¿Quién lo puede leer? Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Aquí hay dos elementos que son sumamente importantes, o tres. Primero, edificando. El primer punto es edificando. Toda vida necesita ser edificada. Y no importa la edad que tú tengas. De acuerdo a la etapa de tu vida, tú tienes que edificar. Todos tenemos etapas en nuestra vida. Ya al anciano no le vamos a exigir lo de un joven de 20 años. Pero el anciano tiene que seguir edificando su vida de acuerdo a sus capacidades. ¿Me explico? Todo el mundo necesita seguir creciendo. Yo creo en la eternidad y creo que esta vida es una preparación para la eternidad. Edificar es sumamente importante y ayer leíamos, ¿cierto? Mateo 7:24, donde dice que realmente el prudente oye y hace. Entonces, la fe sabemos que viene por el oír. Entonces, pero produce acción. Fe que no produce acción no tiene valor, porque la fe edifica. La fe edifica. Fe no es fe si no edifica algo. Fe no es fe si no construye algo. Tu fe tiene que construir algo. Vos tenés un sueño y vos no podés quedarte en el sueño. Ahí viene la oración y todo eso, pero para ver esa fe en acción, para ver un edificio, ¿me entiendes?, de 20 pisos construidos, o para ver el edificio en el ministerio que tú querés, vos no podés quedar toda tu vida orando y orando y orando. ¿Tá? Vos necesitas que esa oración se transforme en acción, en vida, escribir una carta, llamar a alguien. Recuerdo que era antes Heber, él cuenta la historia cuando le pasaron por primera vez el estadio de River. Y él dice que él estaba orando y el Señor le dice, yo te voy a usar. Y yo voy a usarte grandemente. Y dice que, bueno, él decía, ¿cómo lo hacemos? Y Dios lo llevó a alquilar el estadio de River. Y él dice, una locura. Y él estaba esperando una respuesta. Y el Señor le dice, mira, a las 12 de la noche, yo te voy a dar la respuesta. Y él dice que eran las 11:59 y él estaba esperando en el teléfono. Y a las 12 de la noche lo llaman. Y le pasan el estadio. Ahora, ese tipo de palabras que Dios le daba fueron edificando su fe de un sueño que después se hizo real. Y no sé cuántas veces ya él ha hecho eventos de jóvenes y llena el estadio de River. O sea, aún viviendo ahora en Estados Unidos, ¿cierto? Hace un par de tiempito atrás volvió a hacerlo y lo llena. ¿Tá? No es porque sea un superhombre y no es porque su fe, ¿me entiende?, es diferente a la nuestra, solo que su fe está edificando, es la misma fe, es la misma, solo que nosotros, o yo no construyo como él construye. ¿Por qué? Porque esto es lo segundo, que el texto bíblico dice, edificado sobre vuestra santísima fe. O sea, no es de la fe del otro, no es de la fe del pastor, no es de la fe del líder, no es de la fe que va a hacer que haga que te sucedan las cosas. Esa es una fe, perdonadme la expresión, es una fe comunista. O sea, la fe comunista espera que el gobierno haga las cosas. La fe comunista espera que el Estado
haga las cosas, que el Estado le dé, que el Estado le provea, que el Estado le suba el sueldo, que el Estado haga las cosas, ¿no? Y nosotros, muchas veces con una mentalidad pobre, nosotros esperamos que la iglesia haga todo, que el pastor te bendiga y que te diga, ok, te voy a apoyar en el campo misionero con $300 mensuales y si necesitas algo más me llamas. Bueno, está bien, $300 no está mal. Me explico, 150 aporto para la base y los otros 150 me dedico, yo que sé, a pasarlo bien, ¿no? Pero la gente cree que esa fe, o sea, piensa que eso es vivir por fe. Y no, o sea, Dios va a construir en base a las capacidades que Él te da. Y Dios va a probar tu fe. Dios te va a dar una palabra y Dios te va a decir lo que tienes que hacer. A veces Dios no te va a dar nada. ¿Me explico? Pero la pregunta es, ¿cómo tú construyes tu fe? No me podés a mí decir, pero yo estoy esperando que Dios me hable, pero si vos no crees que Dios habla. Y cuando Dios te habla, no le crees. ¿Me explico? O sea, vos no podés decirme, Daniel, yo he orado tanto. Y cuando Dios te habla, no le crees. Porque viene la idea y vos decís, es mi idea. Yo cómo comprobé que realmente era Dios quien me hablaba. Yo comprobé cuando empezaron a venir a mi idea, como yo me creía tan tonto, y dije, no, esta idea solo viene de Dios, porque que se me ocurra a mí. Yo sí empecé a comprobar que era Dios hablándome. Yo era así. Era súper increíble. Yo le contaba cuando Dios me dice abre la puerta, cuando Dios me dice hace tal cosa, cuando me explico, o sea, cosas simples de la vida. ¿Ya? Y hasta el día de hoy sigo luchando, sigo guerreando, pero es Dios. O sea, Dios no puede edificar a través de la fe de otros. Dios tiene que edificar a través de tu fe. Y esa fe tiene que ser santa. Edificar significa construir, hacer, ver la gloria del Señor. La fe debe producir un producto. Somos productores. Nosotros debemos producir. Ahora sí, Santiago, capítulo 2, versículo 22. Santiago 2, 22. ¿Ya? Santiago, capítulo 2, para aquellos que no entienden español, versículo 22. Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. O sea, está más claro que echarle agua. Vos no necesitas una interpretación de este pasaje. O sea, la fe se perfecciona por la obra. Es la obra la que pone en evidencia tu fe. Señor, dame un espíritu de misericordia. Y vos nunca haces misericordia. Señor, dame un corazón de servicio. Y vos nunca servís. ¿Me explico? O sea, yo no puedo decirte que soy algo que tú no ves en mí. No puedo. ¿Verdad? Vos podés razonar, vos podés pelear con una persona, vos podés argumentar y ganar el argumento, pero vas a seguir siendo lo que haces. Podés ganar el argumento y podés decir, no, mira, yo te voy a demostrar que soy un cristiano apasionado y me das argumentos teológicos, filosóficos. Está bien, ganaste el argumento, pero en la vida práctica vas a seguir siendo lo que haces. Y a veces nosotros, con esto de la consejería, hay áreas ciegas. Y hay áreas que no vemos. Y eso es terrible. Cuando hay áreas que nosotros no vemos, pero otros ven. Y nosotros estamos convencidísimos de que somos capísimos para la pelota. Había un muchacho en mi barrio, no quiero alargarme mucho, pero este muchacho siempre lo invitaban a cantar en las celebraciones, porque mi barrio era bien organizado, ¿no? En los aniversarios, porque fue una toma,
Siempre hasta el día de hoy es un barrio donde vive mucha gente y hacen fiestas, actividades de toda una semana y ponen escenario en cada cuadra. Y a este muchacho lo invitaban a todos los escenarios a cantar, ¿no? Y cuando llegaba a la cuadra donde yo vivía, yo lo escuchaba cantar. El tipo cantaba pésimo, pero cantaba horrible. La gente se reía y lo aplaudía. Pero lo aplaudía no porque cantara bien, sino porque causaba risa de cómo cantaba. Ahora, cuando yo lo veía bajar del escenario a él, yo veía que él estaba convencidísimo de que cantaba bien. Pero estaba convencido de que él cantaba bien. Y por donde andaba lo invitaban, obviamente, para reírse de él. O sea, había algo en su vida que bloqueaba su capacidad de entender, ¿ya? Porque a mí me da vergüenza y nunca más subo a un escenario. O sea, tengo cierta cuestión acá de criterio, ¿no? Pero hay personas que no se dan cuenta. Hay personas que no se dan cuenta que están haciendo daño a otras personas. No se dan cuenta. Hay personas que no se dan cuenta que por sus actitudes pueden apagar el espíritu de otra persona. No se dan cuenta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ella es ciega. La fe no es ciega. Y yo enseñé esto el año pasado. La fe no es ciega. Nosotros no tenemos una fe ciega. ¿Se acuerdan que yo usaba un refrán? Que aunque creemos en lo que no vemos, veremos lo que creemos. Aunque creemos en lo que no vemos, veremos lo que creemos. ¿Ya? El hecho de que tú creas en lo que no ves no quiere decir que no lo vas a ver. Tienes que verlo. Tienes que verlo. Cuando vos te vas a casar, un ejemplo, vos tenés que creer que vas a ver la gloria de Dios en el matrimonio. No se trata de las circunstancias, no se trata del carácter de la otra persona, porque tu fe no está determinada por el carácter de con quien te casas. ¿Me explico? Está determinada por aquello que Dios te habló. Y vos construyes tu matrimonio. Era como yo, yendo cierto con el tío Chelo, él siempre me invitaba a los talleres de matrimonio porque a veces el tío Berta no podía ir, y yo iba a poner y escuchaba sus enseñanzas y eran tan buenas, pero tan buenas, y yo decía, Señor, si Raquel pudiera venir a esta enseñanza, si Raquel pudiera estar acá, aprendería tanto. Hasta que un día regresando a Pichilemu en el auto, veníamos conversando con Chelo y yo me puse a pensar, ¿no? Por alguna razón soy yo el que estoy tomando esta enseñanza. Era una revelación, ¿no? Era yo el que necesitaba entender y ver lo que no estaba viendo. Porque miramos las circunstancias y nuestra fe se empieza a edificar en base a lo que vemos. Y no en base a lo que no vemos. Miramos las circunstancias, miramos el comportamiento de otras personas, miramos si llegó el dinero o no llegó el dinero, miramos si terminaron las florcitas o no terminaron las florcitas, y nosotros ya empezamos a desanimarnos. Porque vemos las circunstancias. Por eso tenemos que construir en la fe. ¿Ya? No esperar que esa fe ciega, ¿cierto?, sea por los siglos de los siglos. A la gente que le gusta hablar de la segunda venida del Señor no tiene ni la menor idea. La gente escribe libros, la venida del Señor va a ser así, así, así. No tiene ni la menor idea. Y nosotros leemos sus libros y después enseñamos. La venida del Señor va a tomar un jet, ¿cierto? 747, y va a hacer tal cosa y después va a venir y va a pasar esto y va a pasar lo otro. Y miramos señales e inconscientemente empezamos a decir, bueno, ya... Y no sabemos. La gente especula. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil seguir viviendo de lo que nunca se ve. Pero la fe que no se ve no es fe. Hay que edificar, hay que construir. Y ahora sí, para finalizar, Romanos 1:5. Romanos
capítulo 1. Versículo 5. Hermana Leona, léalo. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Esa palabra, la fe, involucra obediencia. La obediencia involucra acción. Punto. La fe debe ser obedecida. La fe no es mística. La fe es una ley. Y las leyes, las ordenanzas, son para ser obedecidas. No es una actitud emocional. No es un sentimiento que produce fuerza para hacer las cosas. Nosotros esperamos, Señor, dame fe. Tengo ganas, estoy teniendo fe para hacerlo. No. Ya es una palabra que Dios te da, o es la ley del Señor que vos tenés que obedecer. ¿Estamos? Entonces, la educación, la formación intelectual, la formación de carácter, ¿ya? La formación social con las relaciones interpersonales, el crecimiento, ¿ya? En lo que tú quieres ver, construir, hacer de tu vida. En todo tiene que experimentarse en forma práctica la fe. ¿Me explico? O sea, en el arte, en el deporte. ¿Ya? Carlito es un hombre de fe en el deporte. ¿Va? Me explico, hay gente apasionada que tiene fe. ¿Ya? Siempre creen que su equipo va a ganar. Es una fe media ciega, pero bueno. Pero la fe es súper importante en todo orden de vida, en la ciencia, en la tecnología, en la contemplación de las cosas, en los sueños que vienen para el futuro. No es solo una iglesia. La iglesia es parte del universo que el Señor creó. Entonces necesitamos construir esta fe. El día de ayer, cuando yo miraba ese lugar que los chicos ahí me decían que habían tenido a Carlito y a David trabajando de sol a sol allá en Colonia, ¿no? Yo miraba el pasto cortado, miraba la casa pintada, un lugar ya habitable, ¿no? Yo llegué allá y listo para sentarme y feliz, precioso, muy lindo. Y bueno, se dieron los choricitos también ahí a la parrilla, para disfrutarlo. Pero la gente que llegó allí y miró por primera vez eso, no lo vio así. Lo vio lleno de hongos, lo llevó destruido, con el pasto crecido, con toda la piscina sucia, con todo el lugar pero hecho un desastre. ¿Ya? Ahora, cuando ellos llegaron allá, su fe les llevó a creer que eso no siempre estaría así. Y cuando yo llegué al día de ayer, yo ya había visto el cumplimiento de lo que ellos una vez creyeron. Pasto cortadito. Ahora, no se pusieron a orar y a ayunar. Señor, danos fe para cortar el pasto. Señor, creemos que tú vas a cambiar este lugar. Cámbialo, Señor. Cámbialo. En el nombre de Jesús declaramos que al abrir los ojos, esto va a estar cambiado por la sangre. Y reprendemos todo demonio que hace crecer el pasto. La fe no es así. Alguien tuvo que cortar el pasto. Alguien creyó que invirtiendo tiempo en eso iba a ver la gloria de Dios. Hay otros que dicen, ¿para qué voy a cortar el pasto si va a volver a crecer? ¿Para qué voy a hacer la cama si la voy a volver a desarmar? Y hay gente que vive así. Sin embargo, una persona que llega al escenario dice que los vecinos se acercan y le dicen, ¿pero qué lugar estaba? Desecho. Y lo pintaron en un color bien característico, ¿no? Sí. Y dice, me decía, somos brasileños. Uy, hermano, hay que usar el oscuro para... Bien encendido, ¿no? Y claro, marca la diferencia dentro de todo el lugar. Un lugar lleno de desesperanza. Cerraron 2 empresas grandes.
y dicen que es un lugar muerto. Pero recorrimos el pueblo, oramos, declaramos vida. Yo le decía a Everson, nosotros tenemos que llamar a los inversores. Que a través de nuestra intercesión vengan, porque el lugar tiene una proyección tremenda, turística. Recorrimos la orilla de una playa, pero bonito, pero lleno de basura, sucio, descuidado, los árboles no podados. ¿Me entendió? Obviamente nadie quiere estar ahí, por lo que se ve, pero la proyección es un puerto, llegan barcos grandes. Impresionante, o sea, una persona con visión y con fe activa, transforma el lugar. Pero intereses políticos y otras cosas también lo con ellos, ¿no? Ahora, nuestra fe se construye, se edifica. ¿Ya? No vivimos de la fe, construimos en base a la fe, edificamos en base a la fe. Algo tiene que verse en tus manos, algo tiene que crecer, algo tiene que desarrollarse. Tú estás acá para ver la gloria del Señor. Yo tengo un sueño. Cuando yo sea viejito, dice, en el fondo dice, pero ya está, ¿no? Cuando sea más viejito, yo quiero visitar bases, construcciones. Quiero visitar, ¿cierto?, aquellos lugares donde la fe edificó. Y yo veo jucumeros viejitos hoy en día, más viejitos que yo, que recorren diferentes lugares, ¿no?, donde ellos sembraron semillas y las semillas produjo fruto. Y ese es mi sueño, que cada persona en este mundo pueda edificar, pueda construir y levantar algo que sea evidente. Entonces cuando yo llegue allá y me inviten, yo, Daniel, me explico, o sea, eso quizás es una visión media extraña, pero es. Me bendijo tanto mirar a Julio, por ejemplo, con una casona gigantesca que alquilaron, bellísima, pero una base, una espectacular. Y yo veo que el uruguayo se está moviendo y él está haciendo que sucedan las cosas, que se hagan, que vengan a la vida. Bueno, viene por partida doble, ¿no? Tan preciosa la gemela. Entonces algo se está construyendo. Y en medio de lugares donde nadie cree, donde hay desesperanza, tú puedes sembrar fe en las personas, no por lo que dices, sino por lo que ven en ti. Amén. Vamos a parar acá, porque ya está. Amén. El que tenga oídos para oír, oiga. Construyamos, edifiquemos, ya. Hagamos cosas. Hagamos, cierto, que los demás se sorprendan. Ya, para que la fe en la sanidad sea una fe activa, ¿qué tenemos que ver? Sanidad. Hay que verlas. ¿Ya? Hay que verlo práctico. Yo le digo al Señor, yo creo en la sanidad, pero no me sirve creerlo. Necesito verlas, ¿no? Meditamos. Yo creo en la liberación, pero hay que ver que los demonios se van, cosas así. ¿Ya? Tú tienes sueños grandes, tienes que creerlos y ver la manera de conquistarlos en base a la palabra de Dios. Por la fe, Moisés sacó al pueblo. Por la fe, cayeron los muros de Jericó. Por la fe, ya se conquistaron reinos. Por la fe se hacen cosas gigantescas. Oremos al Señor. Cierre sus ojos y dele gracias a Jesús. ¿Cuál es tu desafío de fe? Empieza a orar al Señor y plantéale cuál es tu sueño. Sueño corto, mediano, largo plazo. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que quieres ver? Mantenga sus ojos cerrados. Cuando un soldado romano tenía a su criado enfermo,
Y él quería mucho a este criado. A pesar de ser un soldado romano, fue delante de Jesús y ni siquiera le permitió entrar a Jesús dentro de su casa, sino solamente le pidió que dijera la palabra para que su criado fuera sanado. Hay cosas en la vida donde tú necesitas buscar, creer, pedir la palabra y hacer lo que la palabra te está pidiendo que hagas. No mires las circunstancias, ni te fijes en el tiempo. Deja que la fe activa de la palabra de Dios forme esperanza en tu vida. Abre los ojos del Espíritu para comenzar a ver lo que algún día se hará real en el mundo físico. No te desanimes, no te desalientes. No abras las puertas de la depresión o de la desesperanza. No te encierres en el conformismo de la vida. No hagas de tu fe una vida religiosa, sino haz de tu fe una expresión clara que pueda ayudar a la sociedad. Señor, gracias por la fe, gracias por tu Espíritu Santo, gracias porque tú nos llevas al crecimiento, a la madurez, a soñar. La vida es maravillosa contigo y la vida es poderosa. Es poderosa cuando nosotros podemos ver cosas que eran imposibles para nosotros siendo hechas reales. Cuando nosotros vemos, Señor, que era imposible que esto sucediera y de pronto lo vemos hecho real. Señor, no hay riqueza más preciosa que llegar a la meta. Señor, no hay más fe gratificante que la fe práctica. Señor, que ver el triunfo, que tener la copa en la mano, que llegar a la meta. Señor, que avanzar. Dios, que llegar a la graduación, que tener el título en la mano. Señor, estas cosas producen tanta gratificación en el corazón del hombre. Y nosotros queremos edificar en base a lo que tú nos hablas. Aunque para el mundo parezca absurdo y no persigamos un título en nuestra mano, Señor, hay cosas a las cuales tú nos quieres inspirar, animar, a educarnos, a formarnos, a conocer, a investigar. Señor, no queremos, Señor, quedarnos siendo que somos hijos del Rey de Reyes. Abre nuestro entendimiento. Señor, yo profetizo una generación de personas que van a edificar en su santísima fe, en la fe que ellos tienen. Una generación que va a sorprender al mundo. Señor, gracias por estar con nosotros. Te amamos en el nombre de Jesús. Sea hecho, Señor, sea hecho, sea hecho, sea hecho, sea hecho, sea hecho por tu Espíritu. Llamamos las cosas que no son. Llamamos las cosas que no son como si fueran. Sea hecho, Señor. Sea hecho. Que el sueño que está en la vida de mis hermanos se haga real. Sea hecho. Sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Después que me cuente. ¿Estamos, gente? Bien, ¿y tú? ¿Cuándo vas
¿Y cuándo venía ese viejo del fútbol? Llamame, loco. Guillermo Valle. Ahí poníamos algunos. Mañana capaz que... Ay, no. Oye, Gatito, ¿cómo estás, ese gallero? Ah, ¿verdad que no? Ya, chao. Chao, pórtate bien.